Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, que hubo ahí un... Es que como que entramos y no entramos. Sí, sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues buenas tardes, Pero, Sor Cristina. buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Muy bien, iniciando una nueva semana, Iniciando una confiando en la misericordia de Dios en este día de Santa Faustina. Eso es así. La secretaria, como Ajá. decía ella, de la Divina Divina misericordia. Una fiesta hermosa, sencilla, de esta mujer de fe, que supo descubrir en el corazón de Jesús la fuente de la misericordia. Y el Señor le eligió a ella para que esta nueva, podríamos decir nueva, pero siempre realidad de la misericordia de Dios se derrame sobre el mundo. Así que dibujó, plasmó, ¿verdad? Esta imagen tan hermosa que hoy por hoy y antes de este programa, por eso se reza la coronilla a la Divina Misericordia y como usted decía esta mañana en la Eucaristía, ¿verdad? Es una devoción que también el obispo emérito, Monseñor Félix Lázaro, pues ha promovido aquí en nuestra diócesis. Eso es así. Vamos pues a invocar la ayuda de Dios para que lo que vamos a dialogar y reflexionar nos ayude a vivir la misericordia, derramar misericordia y servir con misericordia. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. Para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Faustina. Ayúdanos a ser discípulos misioneros de la misericordia. Así mismito. Continuamos entonces, Padre, compartiendo, ¿verdad? Haciendo eco de este numeral 56 de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor y que la semana pasada entramos en este tema sobre la ideología de género, gender. Bien, y estábamos compartiendo con todos nuestros radioescuchas, primero un diccionario de palabras, ¿verdad? Y luego entonces iniciamos con unas preguntas que nos ayudaban a ir interiorizando este tema y poquito a poco íbamos compartiendo cada una de estas preguntas que se hacían sobre la ideología de género. Recordamos, y es importante insistir que en principio es bueno de aclarar que la perspectiva de género no debe confundirse con la llamada ideología de género, la cual implica un abordaje particular de distintos grupos sobre las relaciones de género. Por eso, la semana pasada, ¿verdad?, hacíamos nuestro pequeño diccionario. Es importante entenderlo, porque la perspectiva de género apela a un enfoque analítico de las relaciones entre hombre y mujer sin entrar en consideraciones particulares. Entonces, vamos a la palabra para recordarlas un poquito, ¿verdad? ¿Qué se entiende por perspectiva? La palabra perspectiva en general, de diccionario, en general, ¿qué se entiende? Es un término que se relaciona con el arte. Entonces, se relaciona con el arte. Cuando hablamos de perspectiva, generalmente pensamos en el arte. Es por ello que se define como el arte de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. Y por eso se tiene una perspectiva, una forma de ver. Por eso dice que la perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Así que es un modo de analizar, un modo, no todos los modos, sino un modo, es un punto de vista sobre una situación determinada. ¿Y qué es una ideología? Fíjense que estamos hablando de la palabra perspectiva en general. Ahora vamos a ver la palabra ideología en general. Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político. Entonces, ideología tiene que ver con ideas. Ideas que caracterizan a una persona, a una escuela,
a una colectividad, a un movimiento cultural, también un movimiento religioso o político. Insistimos mucho en esto porque si no se tienen claros los conceptos, corremos el peligro de mezclarlos y ahí es donde nos perdemos. Ahora, ¿qué es? ¿O cómo definiríamos esto de la perspectiva de género? Vamos a ver entonces qué es género, qué se entiende por género. La ideología de género es un... No, hermana, vamos primero a la palabra género. Okay. Porque después unimos Okay. lo de ideología con género y entonces tenemos la palabra nueva. Muy bien. Género es un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Entonces, fíjense, género es, repítalo. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Los perros, los gatos, los seres humanos. Conjunto de uno o varios caracteres comunes. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ¿Por qué habla de lo biológico? Porque nosotros identificamos sexo con lo propio del cuerpo, órganos propios. Entonces, cuando hablamos de sexo, generalmente estamos hablando del órgano propio del varón o de los órganos propios de la mujer. Entonces, ahora vamos, unimos las dos palabras, porque aquí es donde comienza entonces el lío o la visión, que se entiende por ideología de género. Repetimos, ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, conjunto de ideas. Y género es lo perteneciente. Un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, clase o tipos a que pertenecen personas o cosas, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Entonces ahora unimos la palabra, perspectiva de género o ideología de género. Vamos primero a lo que se entiende por ideología de género, porque el lío es que en Puerto Rico a la ideología de género la llaman perspectiva. Y no. Y estamos dando la visión cristiana católica. Nosotros no creemos en la perspectiva de género, sino en la ideología de género. Nos dice, la ideología de género es un sistema anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. Volvemos otra vez a leerlo. Ideología, volvemos, perdone que tarde que insiste en esto, pero es que si esto no se entiende con su definición, nos enredamos. Entonces, ideología, conjunto de ideas. Conjunto de ideas. Y ahora explica, cuando decimos ideología de género es un sistema anticientífico. ¿Por qué anticientífico? Porque es que no está apoyado en la ciencia, en la realidad concreta. Sostiene la ideología de género que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, los órganos propios, los genes, lo que está inscrito en el ADN de cada uno, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales. Es decir, que eso es un invento, es construcción, hecha según los roles y estereotipos de cada sociedad, le asigna a los seres humanos. Por lo tanto, le asigna a los sexos. Por lo tanto, a la mujer le corresponde lavar,
a los hombres les conviene trabajar. Entonces, así, estoy simplificando, porque es que aquí es donde empieza el juego, ¿verdad? Entonces, ¿qué se entiende por perspectiva de género? Trata de explicar las características, relaciones o comportamientos sociales entre el hombre y la mujer en la sociedad y destaca la inexistencia de desigualdades o dominios entre ambos géneros. Déjalo otra vez, por favor. Trata de explicar las características, relaciones o comportamientos sociales entre el hombre y la mujer en la sociedad y destaca la inexistencia de desigualdades o dominios entre ambos géneros. Esa frasecita final es lo que crea lucha y es lo que crea conflicto. Destaca la inexistencia de desigualdades o dominios entre ambos géneros. Entonces a veces se camufla, se disfraza ciertas cosas que son reales. Por ejemplo, hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero hay cosas, hay situaciones, hay experiencias que son propias del varón y otras que son propias de la mujer. Y eso por biología. Por eso decía que no es científica. Anticientífico, ¿verdad? La ideología de género. No es científica porque no está basada en datos concretos y reales de la biología. Y esto es lo que causa confusión. Por eso en estos días en que vamos oyendo distintas personas y distintos líderes políticos, según utilicen el lenguaje, uno empieza a decir, pero espérate, ¿es esto? ¿No es esto? Ah, pero con un poquito de esto y con un poquito de esto y al final una mezcla de todo esto. Y ahí es donde se enreda uno. ¿Qué pretende la ideología de género? La búsqueda de la liberación sexual, liberación total del hombre en todos los órdenes, tras la desconstrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura y así sucesivamente. Entonces afecta la visión total. ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género? Algunos autores de la ideología de género afirman que hay diversas formas de sexualidad. Entonces ahora dice que hay diversas formas de sexualidad. Entonces te hacen una letanía. Aquí enumeramos algunas de ellas, pero esto es, creo, si mal no recuerdo, 103 o 130 por ahí. Entonces siguen añadiéndole cosas. Por ejemplo, heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual e indiferenciado. ¿Por qué han añadido ahora eso del indiferenciado? Porque son tantos que ya no caben en el listado inicial y siguen añadiéndole, ¿verdad? Defienden, miren lo interesante de la ideología de género, las personas que la defienden, ¿qué defienden? Que cualquier tipo de unión y cualquier actividad sexual es justificable, porque eso abre un panorama imaginativo. Miren la cosa, cualquier tipo de unión y cualquier actividad sexual es justificable porque eso abre un panorama imaginativo. Y esto en pro de ¿qué? De la libertad, una libertad mal orientada, por eso nos dirá más adelante. Defienden que cada persona debe elegir libremente el género al que le gusta pertenecer según los momentos y etapas de la vida. Entonces un día soy heterosexual, al otro día soy homosexual, al otro día soy bisexual, es decir, según según elijo. Es como cambiarse de zapatos o ponerse camisas distintas o trajes distintos, ¿verdad? La ideología de género afirma que se han aceptado en el pasado ideas y conceptos universalmente naturales, varón y mujer,
pero que en realidad son solo construcciones sociales, culturales, para mantener la hegemonía, el dominio masculino. Para que los hombres, y perdonen la expresión que se utiliza más vulgarmente, para que los machos gobiernen, nos tienen a nosotras las mujeres subyugadas. ¿Por qué? Es por eso que rechazan los términos hombre y mujer para priorizar palabras más genéricas como un camino para vaciar de contenido y trastocar el lenguaje que refiera a lo natural. ¿Qué es lo natural? Y aquí es donde viene el documento que la Santa Sede, el Vaticano, la Congregación de Educación ha promulgado y que estamos tratando también, ¿verdad? Y daremos unos puntos de ello. Varón y mujer los creó. Entonces, la ideología de género rechaza los términos hombre y mujer y propicia un concepto genérico, que lo van también metiendo en el matrimonio. Por eso la definición de matrimonio es la unión de dos personas, personas genérico. Y nosotros diremos, no, es hombre y mujer. De ahí que cataloguen de patriarcado a la sociedad por querer sostener la existencia de distinción entre hombres y mujeres, buscando convencer a todos de que la atracción por el sexo opuesto es solo un condicionamiento social y que el deseo sexual se puede orientar a cualquier lado. Así que el deseo no se define en clave de varón hacia la mujer ni la mujer hacia el varón, sino según yo quiera, según me guste. Pues yo quiero amar hoy a los hombres, yo quiero amar hoy a las mujeres, o las mujeres pueden amar a mujeres, otro día mujer-hombre, y así sucesivamente, ¿verdad? La ideología de género impulsa que sea condenado social y judicialmente quien no adhiera a sus conceptos o métodos. Es decir, que si tú no piensas como yo, ya tú estás desfasado. Y ese es el ataque que le están haciendo a la iglesia en esta época, muy fuerte, no solo en Puerto Rico, eso en el mundo entero, porque la iglesia seguirá defendiendo lo que el libro de fe nuestro insiste. Varón y mujer los creó. Ofrecer ayuda a los homosexuales, por ejemplo, para salir de la homosexualidad, si así lo desean, sería un abuso que debe ser duramente rechazado. Y ahí empieza la guerra, ¿no? Los ataques. No, que esto no se puede. Esto es algo mucho más sencillo, pero a la vez muy complicado. Es aceptar lo que somos desde el principio. Soy hombre, soy mujer. Y desde ahí, no por un constructo, sino por una realidad que está inscrita desde el momento en que fui gestado, creado en el seno de mi madre. Los ideólogos de género defienden que el ser humano nace sexualmente neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que ni es hombre ni es mujer, es neutro. Después... Y que luego es socializado en hombre o mujer. Es decir, la sociedad quien te dice, eres hombre o eres mujer. No lo llevas inscrito en tu ADN. Para la ideología de género, un niño es un niño porque su padre le da juguetes de niño, le ha puesto nombre de niño y le trata como un niño. Lo que hay que hacer es dejarle en libertad, que elija ser niño o niña, o las dos cosas o ninguna. Fíjense en la línea de pensamiento. A veces pasa en la vida cristiana, en los hogares, ¿no? Ay, déjalo que elija, si quiere ir a la iglesia no vaya a la iglesia, déjalo que elija, si quiere ir a la escuela no vaya a la escuela. Al final, ¿qué creamos? Pues una persona desadaptada, una persona que no encaja en ningún lugar. ¿Por qué? Porque no tiene la orientación clave, la orientación básica, lo que nos hace y nos constituye en parte de una sociedad, de una comunidad
equilibrado. Y eso es sumamente peligroso cuando tú dejas que un niño elija, porque también le estás haciendo adulto antes de tiempo. Entonces es un niño que no va a caminar bajo una orientación fija hacia qué metas quiere ir o desea ir. ¿Por qué? Porque su inseguridad o el estilo de vida que ha estado llevando o las decisiones que ha tomado desde pequeño han sido porque papá y mamá no me han sabido orientar, no me han sabido guiar, no me han sabido ayudar en este proceso. Déjalo que elija. Es como, no, vamos a dejar que crezca y cuando él crezca, pues lo bautizamos y que él elija a su padrino, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese iniciarme también como cristiano? Es una experiencia de equilibrio y por eso un buen padre, una buena madre educa, y en los conceptos tan sagrados que tienen que ver con la intimidad y con la sexualidad, es en el hogar donde esto se debe transmitir. Y a través de esta ideología de género se está queriendo imponer que sea el Estado el que imponga y domine. Por eso en las campañas electorales, no solo de Puerto Rico, sino de todos los países, hay esa insistencia en esos proyectos de educación en perspectiva. No, en ideología de género. Esta caprichosa imposición de género rechaza que a las nenas se les regale libros o prendas de princesas o hadas y a los varones se los rodee de propuestas de fútbol o combate. Y fíjate que no es que estemos defendiendo esto a rajatabla, es el equilibrio. Y por eso es importante que sepamos distinguir una cosa de la otra y analizarlo con calma y serenidad. En la intención de derribar cualquier concepto que entorpezca su capricho, la ideología de género rechaza que se considere familia al estereotipo de papá, mamá e hijos. Y ahí empiezan los constructos nuevos. Dos papás, dos mamás, ni una cosa ni la otra. Es una mezcla que no está clarificada y que en vez de ayudar, confunde, desorienta. Para los ideólogos de género, hombre, marido o mujer, esposa, deben ser reemplazados por el indefinido pareja y sus componentes pueden ser de cualquier sexo, sin importar las necesidades reales y comprobables de un niño para su sano crecimiento psíquico y emocional. Fíjense entonces la lucha. Y hay una lucha muy grande contra la religión. ¿Por qué la ideología de género rechaza la religión? Porque sostiene que la religión es un invento humano y como tal está impregnado de los prejuicios y condicionamientos referidos a los sexos. Las religiones, dicen, fueron fabricadas para oprimir a las mujeres y castigar a los que son distintos. Sin embargo, cuando vemos la acción de Jesús en el Evangelio, habla ahora de la religión cristiana católica, nos damos cuenta que todo lo contrario. Jesús está siempre ayudando a que la mujer ocupe su puesto, ocupe su lugar en la sociedad. Y nos demos cuenta de que somos complementarios y no opuestos. Caminamos juntos en la riqueza de la diversidad, viviendo una unidad que no está en roles, sino en servicios. Una unidad que parte de mi identidad como varón, o en el caso suyo, de su identidad como mujer. ¿Qué se entiende por violencia de género? Sobre la base de los conceptos totalitarios de la ideología de género, surge la imposición jurídica del femicidio, una mirada desigual sobre un delito aberrante como es el homicidio. La elucubración de que cuando un hombre mata a una mujer lo hace por odio al género, porque quiere destruir lo que la mujer representa por su condición de mujer, solo cabe en las afiebradas mentes de los ideólogos de género. Es curioso porque cuando analizamos esto también, y es lo que estamos viendo en estos días, ¿sabes? Estado de emergencia. Sí, es un estado de emergencia, es una situación de violencia contra la mujer, es real. Pero si vemos las estadísticas,
te vas a dar cuenta que más la violencia hacia los hombres que hacia las mujeres. No es que yo esté defendiendo que se maltrate a las mujeres, ni que no voy por ahí. Es el sano equilibrio, es el balance de descubrir y analizar. Entonces tú dices, como que no hay proporción. O sea, aquí hay algo como que no es lógico. Entonces nos vamos a los extremos. Y decía Santo Tomás que el balance está en el medio, es decir, el equilibrio está en la mitad, objetivamente. Para ellos, la violencia es unidireccional. Solo es posible desde un hombre hacia lo femenino. Solo es posible. Esto no quiere decir que no se den casos. No estamos apoyando una acción contra la mujer, sino una defensa hacia la mujer, pero en el equilibrio, en un análisis existencial que brote de una experiencia de vida social en comunión y ayuda. Aunque para justificarlo haya que argumentar y legislar arbitrariamente. Un hombre mata a una mujer, femicidio. Un hombre mata al hijo de su concubina, femicidio. Un hombre mata al amante de su esposa, femicidio. Y así podemos hacer un listado, siempre son femicidios. ¿Hasta qué punto? ¿Qué intentamos con todo esto? Ayudar a clarificar un poco antes de entrar en el comentario que queremos basarnos en este documento que la Iglesia nos regala a nosotros como punto de reflexión en este documento que emanó de la Congregación para la Educación Católica y se titula Varón y Mujer los creó. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas
Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en este programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, todas las tardes a las 3, y que sepan que les recordamos que todos estos programas ustedes los pueden ver a través de el canal de YouTube de Católica Radio, ¿verdad? Y gracias a las redes sociales, gracias a los que continuamente pues nos envían sus mensajes. Continuamos entonces haciendo un camino en este tema tan importante hoy para cada uno de nosotros, cómo saber utilizar las palabras correctas, cómo poder nosotros orientar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros jóvenes hoy y a la familia, sobre todo para que podamos entonces, en medio de toda esta realidad, todo este ambiente también que estamos viviendo, ¿verdad? Preparándonos para unas próximas elecciones, pues entonces es importante conocer estos términos, estos significados para estar claros, ¿verdad? Es un tema que, como estamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica sobre la familia, la alegría del amor, y partiendo de este número 56 de la exhortación, estamos entonces un poco tocando este tema sobre la ideología de género. Esto no es invento de ahora, esto viene de años, desde las famosas conferencias estas mundiales que ha habido, ¿verdad? Uh-huh. Que ha habido un listado. Y ante esta situación siempre es el planteamiento de cómo educar, cómo educar, cómo educar. La Iglesia tiene una misión de educar. Es madre, pero también es maestra. Y ante esta problemática tan candente, en el año 2019, en febrero del año pasado, en la fiesta de la presentación del Señor, la Congregación para la Educación Católica presentó este documento que vamos a comentar un poco. Fíjense que hemos hecho un paréntesis. Uh-huh. Estábamos estudiando la exhortación apostólica. El Papa acaba de darnos una nueva, así que una tenemos nueva, otra ya sí. en lista, preciosísima, estamos empezando a leerla. Que se llama La Alegría del Amor. Y había un numerito, que era el número ¿cuál? 56, padre. Donde se presentaba esta clave de la ideología de género. Entonces nosotros dijimos, más adelante vamos a hablar de esto. Uh-huh. Quisimos terminar toda una sección. Uh-huh. ¿Para qué? Para no crear una confusión entre aquello que dice o no deja de decir. Una vez que terminamos eso, antes de entrar al próximo capítulo, pues estamos haciendo estos programas intermedios. Ahora vamos a utilizar este texto. Lo tenemos aquí, texto, ¿verdad? Uh-huh. Varón y mujer los creó. ¿Cuál es la razón de este documento? Para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Así que es una vía de diálogo. Vamos a presentar el documento, vamos a ir leyendo parte de él y vamos a dar, volvemos a lo mismo que decimos siempre, ¿no? Pistas que te ayuden a ti en tu reflexión personal. Se pronuncia entonces el Vaticano, se pronuncia la Iglesia. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre esta ideología de género? Recuerden que nosotros no hablamos de perspectiva de género, hablamos de ideología de género, y van a ver las razones por qué usamos esta palabra y no la otra. El Vaticano se pronunció sobre la ideología de género en la escuela con un documento de la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y Mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. ¿Por qué se presenta este documento? Porque cada día más se difunde en la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa. Estamos ante una emergencia educativa. En particular, por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. Porque hay un enredo, hay una distorsión, se ha perdido el sentido. Algunos no conocen esto, por eso la semana pasada comenzábamos, ¿verdad?, dando o haciendo un pequeño diccionario sencillito, porque en la medida en que entendemos lo sencillo, nos adentramos en la profundidad. ¿Qué nos advierte el Vaticano? Advierte que la desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima natural de nuestro tiempo. Entonces hay una desorientación antropológica.
concepto antropológico, el concepto del ser humano, está ciertamente en expresión de pueblo, a lo loco. O sea, esto se confunde, se enreda. Y por eso se necesita clarificar. Dice, la desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia. Desestructurar quiere decir desarmarla. Lo que era antes claro y bien definido, esto se tambalea, se desestructura. Tiene un terremoto interno. Con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. Fíjense entonces cuál es la tendencia que motiva esta desconstrucción. Cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer. Es que hay unas diferencias específicas que se manifiestan exteriormente en el cuerpo humano, pero también en su interior. Y por eso la sexualidad abarca la totalidad de la persona. Y por eso decíamos que en el caso mío yo soy un ser sexuado masculino. Y en el caso de Sor Cristina ella es un ser sexuado femenino. Y aunque los dos alabamos a Dios, ella la alaba como mujer y yo la alabo como hombre. Y me dirijo a Dios yo como hombre y ella se dirige a Dios como mujer. Y hay unas claves que son propias de ella, de las damas, como hay unas claves propias que son de los hombres. Hay un equilibrio. Después viene en el diario vivir ese equilibrio donde yo integro parte de lo que ella me enseña como mujer y ella integra parte de lo que yo le enseño como varón. Por eso yo siempre digo, no somos opuestos, somos complementarios. Lo que me falta a mí como varón, me lo da ella como mujer. Lo que me falta a ella como mujer, se lo damos nosotros como los hombres. Esto lleva entonces a una sana sexualidad, que no tiene que ver nada con lo genital. La genitalidad, que es la activación de los órganos propios del varón o de la mujer, ¿para qué? Para, en un acto de íntima comunión, producir una nueva vida. Entonces, todo acto del ser humano es sexual. Porque yo me relaciono sexualmente como varón con las damas, y las damas se relacionan conmigo como dama hacia el varón. Pero no son genitales. No todo acto sexual es genital. Y aquí es que se enreda más el asunto. Y el que no tiene equilibrio de esto malinterpreta. Y por eso es que a veces hay acosos, persecuciones, maltratos, insinuaciones. ¿A qué se debe? A que se debe. ¿Qué es lo que se debe? Se debe que no tiene una sana y equilibrada educación balanceada. En este contexto. Pero antes, perdón, hermana, sí, cómo no, dice, los cambios han sido considerados como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. No, eso es parte de la historia, eso es parte de la cultura. Cuidado. Hay cosas que se aprenden y llevan a una saludable relación. Por ejemplo, es interesante la saludable relación que se da en el hogar cuando hay varones solos en una casa. La educación tiene clave de varón. Hay una dama que da el equilibrio, que es la madre. Cuando son todas mujeres, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que el varón da el equilibrio. Por eso, para la formación de un niño, la educación de un niño, sanamente en un hogar, se necesita un varón y una mujer. Claro, hay sus excepciones, pero eso no es lo normal. Entonces, fíjate que cuando se da en una familia, que tanto hay niños como niñas, se crea otro ambiente. Y los papás y las mamás tienen un código, un código de organización. Cosas muy sencillas. Usted que tiene hermanos y hermanas, ¿verdad? A la habitación de las muchachas no los se varones entra. No entran. A la habitación de los varones no se entra. Se toca. No se puede andar en la casa de cualquier forma vestida o vestido. Quizá cuando son niños pequeños, pues, pero después de cierta edad se educa. ¿Y se educa qué? En el comportamiento. Un comportamiento que tiene que ver con el pudor, con el respeto. Y esto no es simplemente un constructo. Es el respeto a la dignidad de la persona, donde yo reconozco que la otra persona merece su espacio, su lugar. Esto pasa en la escuela. Hay lugares específicos. El deporte lo practican todos, pero hay un lugar para que las jóvenes se cambien y un lugar para que los jóvenes se cambien.
y hay un respeto. Y cuando esto se violenta y se rompe, las cosas se salen de equilibrio, de contexto, viene el pretexto y acaban dándose contra el texto, es decir, contra la pared. En este contexto, Basado en un texto. En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología. Y volvemos a ver la palabra ideología. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político. Conjunto de ideas que caracterizan persona, escuela, colectividad. Por eso cuando se habla de educar en perspectiva de género, cuidado, que no es tanta la perspectiva. Y decíamos que perspectiva era aquí. La perspectiva Un es modo de analizar, un modo de analizar una situación o objeto, un punto de vista. Cuidado, cuidado. Por eso, en este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender. ¿Qué? Mira lo que es interesante. Gender, ¿qué hace? Que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Fíjate qué bonito lo pone la iglesia en ese sentido, ¿no? Niega la diferencia. Hombre y mujer son diferentes. Y además la reciprocidad, la atracción natural entre el hombre y la mujer. Se distorsiona, se desvirtúa, pierde el equilibrio y hace daño. Esta ideología... Vamos ahora a ver que algunas de las cosas que dijimos anteriormente pues tienen un fundamento, se saca de la doctrina de la iglesia. Por eso yo me gusta, ¿verdad?, poner primero la zapata. El amarre, la varilla hay que ponerla, porque si yo voy a hacer una casa y no tengo una buena zapata, cuando levante la columna se me va a caer la casa. Correcto. Ahora con las tormentas nos hemos dado cuenta. Gente que había construido una casa sin zapata. No había vigas de amarre, no había buenas varillas. Pues viene la tormenta, viene el viento, viene el terremoto, que te lo tumba. Ahora nos exigen en las nuevas construcciones. Y FEMA tiene unas reglas muy específicas para que las nuevas construcciones se hagan conforme a los nuevos códigos. Esos nuevos códigos darán seguridad, no eternidad, pero dan cierta seguridad de que si usted utiliza estas varillas que debe de hacerlas en el próximo temblor o en la próxima tormenta, si no es exageradamente doble de lo que tenía, la casa resiste. Por eso el Evangelio dice, el que construye sobre roca no se cae, sobre arena se le cae la casa abajo. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Fíjate esta frase final, ¿verdad? Cambia con el tiempo porque es una opción individualista. Cuando no es así. No es así. Y este es el problema de la confusión. Por eso es importante que usted, que dentro de un mes, y yo, dentro de un mes, vamos a tener en nuestras manos el poder de elegir los nuevos líderes, leamos bien las plataformas de los distintos candidatos. Vote por quien usted quiera, pero vote con conciencia, hágalo con responsabilidad y con sabiduría. Y analice bien si la propuesta educativa que le quieren presentar es gato o es liebre. Porque dice un refrán muy nuestro de pueblo, me vendieron gato por liebre. Usted buscaba carne de conejo y le dieron carne de gato. Porque cuando usted mira la carne del gato pelada, sin piel, y mira del conejo, se parecen muchísimo. Y si usted no conoce mucho los gatos y conoce mucho los conejos, se la come tan tranquilo. Cuidado. Por el contrario, fíjate que ya presentamos lo que es
esa visión antropológica del género. Ujú. Ahora vamos a ver lo nuestro, esa visión cristiana antropológica, que Bueno. ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad. Fíjense, Ujú. nosotros los cristianos vemos en la sexualidad un elemento básico de la sexualidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentirse, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso le decía ahorita la sexualidad en su totalidad, yo como varón y usted como mujer. Somos seres sexuados masculinos, en mi caso varón, y usted es ser sexuada femenina. Y por eso dice, es un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser en relaciones normales, en relación hacia Dios, en relación hacia la naturaleza, incluso en la fuerza. Una manera de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir de expresar. y de vivir el amor humano. Esto es interesante porque los varones vivimos el amor de una forma y la mujer lo vive de otra. Entonces se complementan. Se Ujú. complementan. Lo demás puede sonar a abuso, puede sonar a violencia, puede sonar a ataque, puede sonar la locura, en otras palabras, a desequilibrio. Por eso es que la congregación Para la educación católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones a abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana a la luz de la vocación al amor a la cual toda persona está llamada. La iglesia tiene misión. Esa misión es la de ser madre, pero la de ser maestra. Por eso tenemos lo que se llama una congregación para la educación católica. Y por eso es que nosotros, cuando hay situaciones como esta, se analizan, se estudian. Lo que aquí vamos a compartir, hermanos, no me lo saco yo de la manga. Ujú. Esto es doctrina de la iglesia, realizada por un equipo de expertos, donde codifican y organizan unas claves, unas orientaciones que dan y expresan la doctrina del Evangelio en el aquí y en el ahora de la historia. De esta manera, ¿qué queremos? Se quiere promover una metodología articulada en las tres actitudes de escuchar, razonar y proponer, que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. Así que se nos está acabando el tiempo. Esta es la metodología que la iglesia nos propone. Intención de ofrecer reflexiones que orienten y apoyen. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tres actitudes: la escucha Razonar, y la proposición. ¿Para qué? Favorezca el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. Comunidades. Que esas preguntas que tú tienes, que tu hijo tiene, que tu hija tiene, que surgen en el seno de la comunidad familiar, tú tengas elementos para poder expresarlo, comunicarlo y dar el evangelio de la vida, el evangelio que hace que las personas con alegría sirvamos a Dios. Hasta aquí nos trajo el tren de hoy, así que mañana pausamos. nos encontraremos nuevamente, por eso vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, María y a José, ¿verdad?, que nos ayuden en este caminar y en este diálogo para educar en esta ideología de género a nuestros hijos. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret. Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret. Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen, acojan nuestra súplica.
Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes, nos vemos mañana en Mi Camino de Fe, pasito a pasito.